Hola, bienvenidas al curso de uñas en donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la aplicación de uñas y para mantener tus uñas saludables, fuertes y hermosas. Nuestro objetivo es que te sientas empoderada para que expreses tu estilo y personalidad a través de tu trabajo, así que únete a nuestra comunidad de amantes de las uñas y descubre un mundo lleno de color, creatividad y belleza. Así que no olvides suscribirte, darle like y darle clic a tu campanita para recordar cuando subimos un video. Y también aquí en la caja de descripción te dejo nuestras redes sociales para que veas más sobre las uñas y su manera de trabajar con ellas. Acompáñame y veremos en esta ocasión otro tema más sobre las uñas. En un video anterior, el cual te dejo el link por si te lo perdiste, vimos la reseña del pincel que compré en una tienda en línea. El pincel decía ser Kolinsky del número 18. En esta ocasión te traigo la reseña del pincel de la misma marca, pero del número 10, del cual puedo decirte que me encantó. Pero tengo una duda, ¿sí es Kolinsky en realidad? Un pincel Kolinsky es un tipo de pincel utilizado comúnmente por artistas y acuarelistas debido a su alta calidad y capacidad para retener y liberar agua y pintura de manera efectiva. El pelo proviene de la cola de Kolinsky siberiano, una especie de marta que vive en la región de Siberia en Rusia. Esta especie es apreciada por la finura y resistencia de su pelo, lo que hace que los pinceles Kolinsky sean mucho más valorados en el mundo artístico. Kolinsky tienen una forma puntiaguda y cónica, lo que permite a los artistas realizar trazos precisos y detallados. Además, estos pinceles pueden mantener una punta afilada incluso después de un uso prolongado, lo que los hace ideales para trabajos minuciosos y delicados. Sin embargo, debido a la creciente preocupación por la conservación de la fauna y las especies en peligro de extinción, el uso de pelo Kolinsky ha generado debates éticos. Algunos fabricantes de pinceles han buscado alternativas sintéticas de alta calidad que imiten las características de los pinceles Kolinsky, para evitar el uso de pelo de animales en sus productos. Aquí te muestro los dos pinceles, el número 18 y el número 10, los cuales son un 50% pelo Kolinsky y un 50% sintético, lo cual nos ayuda al apoyo de la conservación de la fauna. En mi opinión, al trabajar con este tipo de pinceles, observo que se trabaja de la misma manera que los pinceles 100% Kolinsky. Este tipo de pinceles, además de que son más económicos, ayudamos mucho a lo que es el cuidado de estos animalitos. Así que sí lo recomiendo totalmente y como verás, al realizar las perlas se realizan fácilmente y se deposita totalmente en la uña. Tiene una gran absorción de líquidos y es muy fácil el manejo del acrílico. El pincel número 18 es muy grande y lo recomiendo solo para profesionales. El pincel número 10 lo recomiendo para todos. Lo recomiendo tanto para principiantes y no tan principiantes, ya que es un número universal para la elaboración de perlas acrílicas. Aquí te muestro cómo es que se maneja a la hora de realizar perlas. Esperamos a que se polimerice y colocamos la perla. Y como verás, se deposita muy fácilmente y no quedan residuos en lo que son las cerdas del pincel. ¿Y cómo distinguir entre un pincel Kolinsky y un pincel sintético? Esto puede ser un proceso relativamente sencillo si se conocen algunas características claves de ambos tipos de pinceles. Así que veamos cuáles son esas características. Entre ellos está el material de las cerdas. Los pinceles Kolinsky están hechos de pelo de marta Kolinsky, un tipo de pelo de alta calidad proveniente de la cola de pelo de marta siberiana. Esta variedad de pelo natural es conocida por ser suave, flexible y mantener
una excelente capacidad de retención de líquidos, lo que la hace ideal para acuarelas y otras técnicas de pintura y acrílico. Pincel sintético están hechos de fibra artificial como nylon, poliéster o una mezcla de ambas. Estos materiales sintéticos se diseñan para imitar la característica del pelo natural, pero generalmente son menos costosos que los pinceles Kolinsky. Los pinceles sintéticos son más comunes y se utilizan ampliamente en diferentes tipos de pintura, incluyendo las acuarelas, óleos y acrílicos. También podemos ver sus puntas. Los pinceles Kolinsky suelen tener puntas muy finas y bien definidas, lo que permite un mayor control en detalles y trazos precisos. La suavidad y flexibilidad del pelo natural también contribuyen a su capacidad para mantener una punta afilada. Los pinceles sintéticos, en cambio, también pueden tener puntas finas, pero a veces pueden ser un poco más rígidos en comparación con los pinceles Kolinsky. Aunque hay pinceles sintéticos de alta calidad que se acercan a la suavidad y precisión de los Kolinsky en general, pueden no mantener una punta tan bien como los pinceles de pelo natural. El precio. Debido a su alta calidad y a que el pelo proviene de un animal en específico, los pinceles Kolinsky tienden a ser más costosos que los sintéticos. Van aproximadamente de los 700 pesos en adelante. Los pinceles sintéticos son generalmente más accesibles en comparación con los Kolinsky, debido a que los materiales utilizados son más comunes y fáciles de obtener. Un pincel con cerdas sintéticas te va a costar aproximadamente entre 50 a 70 pesos mexicanos, y uno de 50% cerdas sintéticas y 50% cerdas Kolinsky te va a costar más de 200 pesos. Más o menos se va de un precio de 400 a 300 pesos cuando es una mezcla de pelo sintético con natural. El material es muy importante saberlo distinguir. Estos pinceles, como los sintéticos, están fabricados con fibras sintéticas. Las fibras sintéticas son más uniformes en su textura y tienen una apariencia más lisa y brillante en comparación con los pelos naturales. Los pinceles de pelo natural están hechos específicamente de la cola del pelo del Kolinsky, que es una especie de marta siberiana. El pelo natural tiende a ser más irregular en su estructura y puede tener una textura más suave y delicada. Los pinceles sintéticos generalmente tienen puntas más afiladas y definidas debido a su fabricación uniforme. También suelen ser menos flexibles en comparación con los pinceles Kolinsky. Los pinceles Kolinsky son conocidos por su flexibilidad y capacidad para mantener una forma puntiaguda. Sus puntas suelen ser más finas y proporcionan una aplicación más precisa. Los pinceles sintéticos tienden a absorber más líquido, gracias a sus fibras debido a su naturaleza menos porosa. Los pinceles Kolinsky tienen una mayor capacidad para contener líquidos, lo que los hace ideales para trabajos que requiere cargar una cantidad significativa de producto en el pincel. Los pinceles sintéticos son más resistentes al desgaste y son fáciles de limpiar, ya que las fibras sintéticas no son tan propensas a romperse o dañarse con productos químicos. Los pinceles Kolinsky son conocidos por su durabilidad, pero requieren un cuidado especial para mantener su forma y calidad. Necesitan ser limpiados con suavidad y almacenados adecuadamente para evitar daños en las delicadas fibras naturales. La elección entre un pincel sintético y uno de Kolinsky dependerá de tus preferencias personales, estilo de trabajo y el tipo de técnica de nail art que deseas realizar. Ambos tipos de pinceles tienen sus ventajas y desventajas, así que considera tus necesidades antes de tomar una decisión al comprar uno. Y aquí está la tienda en donde yo los compré. Aquí vienen los diferentes números y si son planos o si son redondos. Vienen las medidas tanto del pincel como de las cerdas, el ancho de las cerdas y así como los diferentes números según tus necesidades y los precios de cada uno. El envío es gratuito y te llega aproximadamente en 15 días.
En la caja de descripción te dejo el link para que vayas directamente a lo que es la compra del pincel, por si de alguna u otra manera te interesa comprarlo. Este tipo de pinceles se clasifican por número. Tenemos el pincel ovalado número 5 y 6. Posee una punta afilada, la cual permite la realización de trabajos pequeños y delicados. Tenemos el pincel ovalado número 7. Es perfecto para lograr una proporción controlada y homogénea de polvo y acrílico. Tenemos el pincel redondo número 7. Ofrece mucho control en cuanto debemos humedecer nuestro pincel, al igual que los pinceles ovalados número 5 y 6. Te facilitan la aplicación de áreas pequeñas. Tenemos el pincel redondo Kolinsky número 8. Es conocido como el pincel universal. Es muy bueno para enmarcar la sonrisa de la uña. El pincel plano número 6 es perfecto para estudiantes y principiantes. Y tenemos los pinceles 10, 11 y sucesivos. En algunas marcas en las que están estas numeraciones cambia y los pinceles 10 y 11 sean algo más pequeños. Se pueden utilizar normalmente, pero estos pinceles en general son utilizados para personas que ya son expertos en la aplicación de acrílico. No son para principiantes debido a que no ofrecen ningún tipo de control a la hora de aplicar el material. Ahora veremos cómo vamos a limpiar el pincel. Necesitamos limpiador de pinceles, el cual ponemos una pequeña cantidad en un vaso de vidrio. Ahora, como verás, nuestro pincel tiene acrílico. Presionamos de manera suave con la yema de nuestros dedos la superficie de las cerdas naturales. Comenzamos a percibir los residuos que contiene al momento de tratar de retirarlo. Así que introduciremos nuestro pincel en el limpiador de pinceles y con cualquier otra toallita absorbente limpiamos los excedentes de líquido. Cuando ya trabajamos con el pincel en diferentes ocasiones, encontramos nuestro pincel completamente sucio con acrílicos endurecidos. Cuando esto sucede, utilizaremos nuevamente el pincel de acrílico y un palito de naranjo para que podamos desprender todo el acrílico endurecido en las cerdas del pincel. Si es necesario, pondremos un poco de acetona para el vaso de cristal y lo dejamos reposar durante 5 minutos. Nunca trates de quitarlo estirando lo que son los pelitos de las cerdas. Tampoco nunca cortes las cerdas con tijeras, si no, ya no servirá tu pincel. Y es muy importante cuidar bien tu pincel, ya que es una de las herramientas más importantes a la hora de aplicar uñas acrílicas. Así que, como verás, vamos a limpiar muy bien. Ya que no quede ningún residuo en lo que son las cerdas, vamos a humectar las cerdas con aceite de cutícula. Recuerda que es pelo natural, así que siempre es importante humectarlas y guardarlo de esta manera. Espero que te haya gustado este video.